Bien, continuamos en la revista 110 y le damos la bienvenida a licenciado Basilio Sánchez, quien es expresidente del Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana. Gracias por estar, Basilio, con nosotros. Buenos días. Gracias, Michelle. Gracias a esta mesa que hoy pues, tengo el privilegio de compartir. Bien. Licenciado, le hemos pedido que viniera por su espacio, porque este es su espacio, y usted parte de aquí, para hacer un ejercicio, un poquito, cómo se ha desempeñado desde su punto de vista el país, desde el punto de vista fiscal, de las recaudaciones, pero no lo veamos desde lo macro. Vemos que hay muy buenas remesas, muy bueno crecimiento y todo, y en el área fiscal hay excedentes, se superaron las metas y todo eso, pero a nivel, ¿cómo ve usted como contador público autorizado y como expresidente del instituto, cómo ve las empresas normal, el tema recaudatorio, la presión fiscal, cómo ha estado el año? Y como experto fiscal, ¿qué? Claro. Bueno, Michelle, definitivamente que los análisis, primero hay que partir desde, digamos, de la perspectiva del resultado. Si miramos el resultado, pues la Dirección General de Impuestos Internos, sobre todo, que es la que tiene la mayor carga de responsabilidad en la recaudación, pues está mostrando unos números que son satisfactorios de acuerdo a su propia proyección de recaudación. Sin embargo, pues dentro de esa dinámica ya yendo a lo que es el otro lado de la cancha, pues diríamos que hay un panorama un poco más tenso desde el punto de vista de lo que es la recaudación, porque evidentemente diríamos que la ecuación de la recaudación está muy vinculada al desenvolvimiento económico de las empresas y ya sabemos por todos los números que se sirven de que los grandes aportantes de la recaudación es un sector muy reducido. Entonces eso significa que diríamos el 85, quizá el 90% de los negocios pues sienten una presión tributaria que no pareciera que es un 13 o un 14%, sino que es un 20%, o sea, por la propia naturaleza de su evolución económica. ¿Por qué usted dice eso? ¿Porque la presión fiscal se siente en un nivel más de las empresas? Definitivamente. Por ejemplo, ese mediano, pequeño y micro, tiene, diríamos, un panorama económico y tributario muy distinto a los grandes contribuyentes. Por razones naturales, o sea, para una pequeña empresa poder operar en un mercado tan complejo, pues evidentemente sus costos son mayores y su rentabilidad pues es mucho menor. Bien, en el caso, licenciado, de la relación del gobierno con los contribuyentes, desde nuestro punto de vista vemos que se cobra mucho, hay muy buenas recaudaciones y la gente no se ha hecho reforma fiscal, la gente está contribuyendo, pero no vemos ni problemas, ni gente que se siente que le están cobrando. Es que hay una muy buena relación en este momento entre las autoridades y los contribuyentes. Yo diría que sí, que sobre todo esta gestión ha hecho un esfuerzo de acercamiento con el contribuyente y eso le ha ayudado. Porque a nadie le gusta pagar, o sea, la gente siempre quiere pagar y pagar menos. Es natural, los impuestos son imposiciones. ¿Qué usted dice entonces? ¿Esa relación está bien? Sí, la relación es buena porque hay un desplazamiento que la administración tributaria está haciendo permanentemente. De hecho, por ejemplo, vemos unas jornadas de sensibilización a través, por ejemplo, de muchos cursos, esa área de educación continuada que tiene la Dirección de Impuestos, pues está permanentemente ofreciéndole a los diferentes grupos empresariales y profesionales su plataforma para poder desarrollar
esta divulgación de los impuestos, que es algo importante que el ciudadano conozca sus deberes y obligaciones y también cuál es el deber de la administración tributaria. Y eso le ha ayudado, definitivamente. Bien. Sin embargo, licenciado Basilio, hay unos indicadores que llaman la atención. Y es con el cumplimiento del presupuesto nacional. El gobierno ha dicho, estamos recaudando más que lo que habíamos presupuestado. Sin embargo, en la ejecución del gasto, dice que ha gastado menos. Entonces, el contribuyente que paga impuestos podría decir, bueno, pero yo estoy pagando mi impuesto aquí y el gobierno lo está ahorrando. Y realmente queremos el gasto social o la inversión que el gobierno no está haciendo o está siendo muy tímido. ¿Qué pasa con eso? Aparte de que estamos tomando prestado porque hay un déficit fiscal. Sí, definitivamente, y esos son de los factores que de alguna manera desaceleran o no motivan al contribuyente, porque esa buena noticia de que estamos sobrepasando las metas, inclusive a nivel de recaudación, y cuando no vemos entonces esa ejecución y esa distribución del gasto, de hecho fíjese que se le ha criticado al gobierno la poca inversión, por ejemplo, que ha desarrollado en esta gestión, y eso es un elemento que pudiera entonces crear cierta resistencia a esa motivación que se espera, ¿verdad?, que surja. Y por eso, Terrero y Michelle, fíjese que el gobierno está apostando a dos grandes proyectos en el 2023, que es a gravar los servicios digitales y a la facturación electrónica. Eso me llamó la atención cuando vemos el presupuesto. Creo que si no me falla la memoria, vi más de 1.000 millones de millones. El presupuesto es de 1.450.000 millones. Y de eso, 1.000 millones de millones son recaudaciones. Sí. O sea, estaríamos llegando a cifras impresionantes, con una tasa de cambio similar o inferior a la del 2020 o 21. Y yo diría, y de hecho el superintendente de banco, por ejemplo, hablaba del reto que hay y que se impone en el 2023 con respecto al crecimiento económico, porque en la región se está hablando de que va a crecer menos de un 2%. Eso es el que tiene más suerte, y significa que hay países que no tendrían crecimiento. Y entonces, mirando, por ejemplo, ese gran presupuesto ¿verdad?, que ya es una realidad, diríamos que el proyecto macro es, o la apuesta máxima del gobierno es los servicios digitales, porque la facturación electrónica, según el calendario que se tiene previsto, los grandes contribuyentes entrarían en el 2023, pero ya hay una cantidad de grandes contribuyentes que han entrado en lo que es el proceso voluntario. O sea, que por facturación electrónica en el 2023 no se prevé un impacto tan grande. Quizá en el 24 sí. Háblenos un poquito de eso. Usted mencionó, todos sabemos lo que es grabar los impuestos digitales, lo complejo, y hemos hablado inclusive sobre esto, de que yo no creo que grabar los impuestos digitales es un impuesto nuevo. En mi caso, no los quiero pagar, no quiero que lo graben, pero yo no creo que es grabar un impuesto nuevo, porque, por ejemplo, el ITEVI es lo que se paga a la adquisición de cualquier bien o servicio. Y cuando yo compro algo por internet, para no mencionar la marca, ¿verdad?, yo estoy comprando sin ITEVI y estoy adquiriendo un bien. O sea, yo creo que es una forma, yo digo que lo que ellos tienen que implementar es una forma de cobrar unos impuestos que existen. Entonces, ese es un tema. Pero cuando hablamos de facturación electrónica, que hemos revisado este modelo, explíquelo un poco, porque hay mucha gente que quiere saber de que estamos hablando que en el 2023
Ya los planes pilotos salieron y que ya las empresas de forma voluntaria pueden entrar, que se elimina la impresora electrónica y que simplemente yo iré al supermercado, doy mi número de RNC o mi email, me imagino, no sé, y ya automáticamente a ti, en vez de darte un ticket, lo que te va a llegar es un email a ti, uno a impuesto interno y uno a contabilidad del supermercado, que es el que cuadra la caja, me imagino. ¿Es así? Así es, más o menos así es que se comporta, diríamos, el ambiente de facturación electrónica. Justamente así, hay una comunicación tripartita que va a operar bajo este modelo. Ahora, lo más importante, diríamos, de la facturación electrónica, y yo diría, Michelle, que visto la experiencia que diríamos, que ya se ha vivido con los comprobantes fiscales, en el resultado no será distinto, lo que será es maximizada con la ventaja de... Se controla mucho más la evasión. Totalmente, totalmente. Diríamos primero, la comunicación es una comunicación muy rápida, diríamos prácticamente en tiempo real, que eso es una gran ventaja porque el comprobante fiscal puede ser respondido en ese lazo de tiempo muy breve. O sea, por ejemplo, a veces hay un comprobante que se le entrega a un cliente y cuando viene a ver, el cliente lo está pasando y dice que es inválido, por ejemplo. Ya aquí, en ese momento de la facturación electrónica, no será así, o sea, porque la DGI lo va a responder prácticamente en tiempo real la aprobación de ese comprobante fiscal. Y cuando tú hablas de un comprobante fiscal y de que sea automático, ese sistema, no sé si Terrero, que conoce bien también, no permite que se enlace todo, no solamente desde el punto de vista de que la información llega en el momento, sino que dice, ok, déjame yo enlazar para que lo que aquel me dijo, y se llama cruce de información, o sea, eso también está en tiempo real. Ya, de hecho, eso es una gran ventaja diríamos, para los interlocutores del comercio. Normalmente, y hay muchos contribuyentes con problemas serios por errores en el cruce de información. Por ejemplo, puede ser que Michelle vaya a un negocio y hizo una compra importante, pero cuando se le reportó por un 0, se le puso la cédula de Basilio. Entonces, cuando se reporta, fue Basilio que compró. Sí. A mí me llaman entonces para que yo explique la venta de esa compra. La inconsistencia. Sí, porque la DGI no me cuestiona la compra. Lo que me dice es, tú tienes un grupo de compra aquí y no veo que declaraste ingreso. Entonces, si yo me descuido y no atiendo a esa notificación, ese llamado, entonces me determina un ingreso a mí por una compra que yo no realicé por un error del tercero. Sin embargo, a través de la facturación electrónica, ya eso se elimina al 100%, porque la comunicación del cruce reposa en la DGI. O sea, y será ella misma el que podrá machar, el que podrá cruzar lo que compré y lo que se reportó, porque ahí ya no va a haber la intervención del digitador, porque el cruce será automático. Cuando nosotros analizábamos el proceso de facturación electrónica, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la subdirectora de Impuestos Internos, Yorlin Vázquez, y nos hablaba de esto. Y nos cayeron, luego del programa, nos vinieron muchísimos comentarios, entre ellos que me llamó la atención de algunos contadores públicos. Y de esos comentarios decían que sí, y eso es una pregunta creo que hacia los dos, que si el inicio, que cuando se generalice el comprobante electrónico, o sea, la facturación electrónica, y ya está enlazado impuesto interno, el cliente, contabilidad, la empresa, el software de negocio, y enlazado. Si eso podría eliminar eventualmente al quien esté enlazado en este sistema, por ejemplo, los procedimientos de presentación mensual de 606, 607, porque ya
tus gastos están todos ahí y tus ingresos están todos vía la misma facturación y en línea. Si ese sistema podría llegar a ser tan fuerte, tan completo, que ya tú no tuvieras que realizar ese reporte y que te lo realice en base a todo los procedimientos que tú hayas hecho. Mire, definitivamente que la preocupación, bueno, y Terrero ahí, la preocupación de los contadores estarían pensando, bueno, ¿y nosotros de qué vamos a vivir? Esa es su preocupación. Y yo pienso que definitivamente cada proceso en la vida económica y en este caso en la materia tributaria, lo que nos debe de motivar es a mirar el paso siguiente. Respondiendo esa inquietud, eso va a ser así. Cuando el sistema madure, va a haber un nivel de alimentación o de locación de información en la DGI, que la DGI inclusive tendrá capacidad de proponer la declaración jurada. O sea, ha recibido la totalidad de los ingresos, la totalidad de los costos cruzables, quedarán algunos gastos por operaciones y podemos, Michelle, nosotros hacer un ejercicio. Cuando miramos un corporativo, ese corporativo difícilmente ya tiene operaciones, operaciones informales. O sea, todas las operaciones están estructuradas bajo un cumplimiento de política de control interno y procesos que no le da espacio a manejar operaciones informales. Entonces eso significa que toda la operación de ese corporativo está cruzada, está registrada en la administración tributaria y ya la administración tributaria de ese tipo de empresa tiene el 95% de la operación. Aquí lo que vamos a tener es que cada contador va a tener que tener su app, su aplicación. Sí. Y si no, tú nada más tienes que conectarte y pagarme en línea. Usted dice que la DGI podría hasta proponer la declaración jurada, pero yo creo que cuando las personas se acogen al plan de... Al régimen simplificado de tributación. No, claro, pero también yo me he dado cuenta de que cuando una persona se somete a petición de reembolso por gasto educativo, si él te lo ponen a hacer una especie de declaración jurada. Es algo así más o menos que ya te registran lo que son tus ingresos como empleado, tú declaras que eso fue y todo. Bueno, diríamos que eso es parte del conjunto de los procesos. Por ejemplo, ahí se da que el gasto, el ingreso tuyo ha sido reportado por tu empleador a través del IR3 y de la tesorería. O sea, él tiene la información del ingreso. Pero fíjate que en el caso del régimen simplificado de tributación, en el de compra, Terrero, tú no tienes que hacer nada, él te propone tu declaración en el régimen simplificado de tributación en base a toda la compra que los terceros han reportado de ti. O sea, cuando llega el final de año en el que el negocio que está en el régimen simplificado de tributación por compra, la DGI es que te manda el borrador de la declaración. Bueno. Tú lo aceptas o lo rechazas. Esto sistema permite elevación de impuestos de los negocios. No, ahí va. Yo en un supermercado en estos días y mi cédula no aparecía para darme el comprobante. O sea, esa compra no fue declarada. Es un tema, y yo brevemente, o sea, esto por lo menos motivaría más a minimizar la evasión fiscal. Entiendo, ¿verdad? Sí, de hecho, porque ese es otro tema, Terrero, yo pienso que como se avanza en una cosa, se tiene que ir avanzando en las otras. Hay dos temas que para mí son relevantes, poderlo mirar como posibilidad en el camino. Uno, que se revise el decreto que establece el régimen simplificado de tributación, porque a raíz de todo este proyecto de facturación electrónica, pues evidentemente que esos pequeños se va a comenzar a recibir una reportería mayor a través del cruce de información. Y evidentemente tendrá que venir... tendrá que hacer un sacrificio en la renta y porque realmente lo que le llega a uno es que hay gente que tiene el régimen simplificado de tributación, pero que al final tiene que documentar todo. Entonces eso nunca cuadra.
Aquí hay mucha gente que te dice, ay no, yo pago tanto al año, que es el máximo. Pero no están preocupados si sus ingresos pasaron eso, o si sus gastos pasaron aquello. Yo creo que definitivamente el producto de la presión que se va a generar por el flujo del cruce de información va a obligar y va a presionar a esos sectores pequeños a que tengan que sentarse a buscar mejores mecanismos, porque realmente, como está establecido el régimen simplificado de tributación, no es tan atractivo, y por eso inclusive en la base de datos no ha crecido tanto. O sea, estamos hablando de que el régimen tiene algunos 13,000 ¿Y no contribuyentes. será que los contadores públicos no quieren que la gente se meta en ese sistema? Porque Es que los contribuyentes que son del régimen no son rentables para los contadores. O sea, no tienen capacidad, de pago. ¿Son los pequeños? Esa es la realidad. Finalmente, licenciado, ¿cree usted pertinente que el gobierno evalúe la posibilidad de darle una extensión a la ley de sincerización de patrimonio? Con la experiencia de las buenas recaudaciones del año pasado, nadie tuvo problemas, ni los que pagan se quejaron. Y las recaudaciones fueron buenas. Un año que se necesita tantos recursos. Yo creo que sí, y debería de ir enfocado en dos direcciones. En seguir trabajando el tema de la sincerización, tanto en la parte inmobiliaria como de inventarios. 46, esa fue la ley 4620, 47... Sí, 4620 y sus modificaciones. Exacto. Y el otro aspecto es el tema de las deudas. Debe de venir sería interesante ver esa posibilidad y hacer un enfoque de mayor flexibilización en las deudas tributarias. Ayer mismo nos llamó una persona y nos dijo que su contador no manejaba bien la ley, una mala recomendación. Se acogió a la ley y no le metió las deudas y le dejó la deuda y se acogió a la sincerización. No me diga. Y tiene un lío. Así es. Pero es un Yo problema, creo que es un problema con el contador. sí, y ese sería, porque hay Pero la deuda es de él. Sí, ahora él va a ser sí. el señor ahora es el ex contador. Pues seguro lo votó. Pobrecito. Así es. Sería, de hecho, le vendría muy bien al gobierno, porque creo que pudiera presupuestar una buena recaudación. Y antes, ya, no, sin contestar, Basilio, algo hay que hacer para aquellos señores mayores que tienen más de 65 años, que no deben pagar IPI, pero que porque tienen una propiedad pequeña, entonces no aplican. Claro. Yo creo que debería haber algo, No. o un No hay límite. una casa, no tienen una casa que... Yo Sí, tengo una casa, una. casa, pero no es una que te dicen. No, O sea, pero... yo tengo 66 años. Oye. Y mi casa, yo tengo que pagar el IPI todavía, que son 200,000 pero- cada trimestre. ¿Verdad? Una, Cada trimestre. pero una señora viuda con Pero una tengo una- pensión de 13,000 pesos, ¿qué es lo que va a pagar IPI por una cosa? No, pero eso es otra Pero cosa. mire, Michel Terrero mencionaba algo importante. Mire, aquí nosotros tenemos realidad. Y a veces tú tienes un hijo y no es sujeto de crédito. Tú le compraste un apartamentico. Lo compraste tú mismo. Exacto. Porque no se lo van a dar a él. Exacto. Le compraste un apartamentico, entonces ya perdiste, según la ley, perdiste la posibilidad de beneficiarte de la exención porque tú tienes dos. Claro. La casa, que ¿Ese es mi la caso? casa de tu vida. ¿Ese es mi caso? Y eso hay que revisarlo. Eso hay que Claro. revisarlo. Ayúdame en eso. Pero, oye. Vamos a agradecer a Basilio Sánchez su participación con nosotros hoy. Vamos a desearle una feliz Navidad a Basilio y gracias por estar con nosotros.